gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi 10 millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Casi 10 millones de nuevas sonrisas, Dominicana volverá. Con las rayas cristalinas y el sonido de Ruiseñor, bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento. El amor y la pasión siempre presente, Y el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande el número uno, una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo para enseñarles nuestras raíces, ritmos y aromas, nuestra sonrisa. celebrando las pequeñas cosas con felicidad. Esperanza y orgullo. Casi 10 millones. Una sonrisa recibimos. Casi 10 millones. Estamos a punto de alcanzar. Oye, dominicano, si lo logramos, un sueño de toda la vida, mi hermano. 10 millones de sonrisas y de amigos vienen a celebrar unidos. Americano, europeo, latino y más, vienen de todas partes a gozar al país de la alegría, a punto de recibir 10 millones de turistas. Son 10 millones. Casi 10 millones. Ey, una sonrisa. Casi 10 millones. Dominicana volverá. Los colores mundiales iluminarán, nuestros paisajes nos harán soñar, cada rincón de esta tierra nos hará volar. En un país de gente buena, donde la constante Es la fuerza del amor. nuestra gente unida, con la sonrisa. Dominicana como motor, sí, toda la alegría de nuestra gente. A los visitantes se les grabará Como un recuerdo En sus corazones. Cada sonrisa aquí quedará. Casi 10 millones. Casi 10 millones. Que a Dominicana volverá. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero, como cada sábado, un programa tratando de estar a la altura de nuestra audiencia y le aseguro que hoy no será la excepción. Recuerden que este programa lo pueden seguir a través de Carivisión, Canal 26 para toda la República Dominicana, nuestros aliados de Ruta 66, 66 en todos los sistemas de cables del país y para nuestra diáspora en TV Quisqueya a través del 1027 de Optimus y obviamente a través de las plataformas digitales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Pueden seguir Dari Terrero, La Gente Habla. Inmediatamente concluya la entrevista, usted puede dar seguimiento. Hoy conversaremos con un joven economista, comunicador, conferencista, una persona que ustedes lo han visto y lo han escuchado, verdaderamente que estoy seguro que sus análisis económicos ustedes lo han consumido y le han dicho, concho, qué bien. Ernesto Ercilio Jiménez, el gurú. Ernesto Aurelio. Ernesto Aurelio. Hermano Ernesto mío, Aurelio. Dari Terrero. Pero por ese nombre no te va a conocer. No, porque Ernesto, en honor al Che, mi papá me puso ok. ese nombre en honor a Ernesto Guevara de la Serna, y Aurelio en honor a Manuel Aurelio Tavares Justo, mejor conocido como Manolo Tavares Justo. Así que tengo dos revolucionarios en las venas. Pero tú no eres nada revolucionario, tú eres todo lo contrario. De ideas. Ellos fueron revolucionarios de ideología y de acción. Tú eres de Yo ideas. por el momento de ideas y de buenas voluntades para el futuro del pueblo dominicano. Y entonces el gurú, ¿de dónde viene? ¿Quién Lo del gurú ¿Es más reciente o...? Es muy reciente, fue en la plataforma de Dialofoque Media, ok. ahí Ariel Santana, que es el productor y coordinador general de Esto No es Radio,
Cuando entramos al espacio, Johnny Estrella recién venía de la India. Y tú sabes que el gurú es una figura de respeto, una figura de conocimiento, es una especie de consejero, tanto espiritual como en materia intelectual en la India. Y bueno, este negrito, medio así, ¿verdad? Que llegó con Johnny de la India, bueno, el gurú. Y de ahí viene el nombre. ¿Y por qué a pesar de tu ser comunicador, por qué de ser economista, por qué la comunicación y no la economía per se, como un economista, no solo comunicando economía, sino que tú eres más comunicador que economista frente a la sociedad? Muy buen punto. Hemos trabajado evidentemente a nivel técnico la economía. El asunto es que la comunicación desde jovencito nos apasiona. Y bien joven, yo hablé con mi padre, Domingo Jiménez, que en paz descanse, y decidimos ponerme un programa de opinión, en donde yo hablara de economía y de política, porque también la política como ciencia siempre me ha apasionado. Y de ahí fuimos haciendo más o menos como el crossover, fuimos restándole tiempo a la economía en el ejercicio técnico. Como quiera, hemos sido asesores del Partido Fuerza del Pueblo en el Senado, fuimos asesores en materia de economía, también en materia de estadística, en otras instituciones del Estado. Hemos trabajado economía. Pero en los últimos años le hemos dedicado sin lugar a dudas más tiempo a la comunicación económica y política, y también desde mi emprendimiento, Dinarec, le hemos dedicado a la formación en finanzas y economía, también le hemos dedicado mucho tiempo. Tú también te dedicas a la formación también, en términos económicos. Y partiendo de esa, tú hablas, y siempre el que te sigue puede notar ese seguimiento y esa vinculación que tú tuviste con tu padre. ¿Qué tanto influyó él en ti, en tu formación y en la formación de tu carácter? Todo lo que un hombre puede influir en otro hombre, mi padre lo hizo en mí, porque tiene mucho que ver también mi forma de ser. Mi papá desde chiquito me instruyó a nivel ético, a nivel moral y a nivel educativo, que son, diría yo, que las tres grandes áreas en las que un hombre o una mujer puede desarrollarse, puede cultivarse. Y yo lo asumí, No sé si lo asumí, repito, por mi forma de ser o por las mismas enseñanzas que desde muy niño fui absorbiendo, pero yo asumí en 100% que lo que me decía mi papá era para mi bien. Tuve ese don de Dios, de tener esa calma de espíritu para entender que mi papá siempre quería lo mejor para mí. Entonces cada enseñanza que él me daba para mí era sagrada y yo la intentaba cumplir. Y mientras me fui haciendo hombre, también fui viendo cómo la vida iba dándole validez a las enseñanzas que él desde chiquito me dio. Yo veía que pasaba esto y yo, wow, el viejo tenía razón. Y me pasaba otra cosa y yo, caramba, pero el viejo tenía razón. Y lo sigo confirmando, aún después de la partida física de él, yo sigo confirmando que sus enseñanzas siempre han ido en el camino correcto. También está la fe en Dios. Mi papá siempre repetía mucho esta frase bíblica de que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Y aunque yo a veces no entendía ciertas cosas, yo sí entendía que siguiendo las orientaciones del Creador, mi fe en Dios, respetando a mis padres, educándome, era el camino correcto. Entonces, la verdad es que en ese sentido mi padre lo representa todo en mi vida, todo es lo que un hombre puede aportar. Evidentemente hay otras variables y otras enseñanzas que yo también he ido tomando de otros lugares. ¿Y cómo lo recuerdas a él? Con el mayor de los cariños, con el mayor de los respetos. Fue un tipo excepcional, Dari. Y no necesariamente porque fuera mi papá. Te doy un dato objetivo. Yo he visto pasar personajes públicos que luego de fallecer, cuando tú revisas la reacción de la gente, te das cuenta de las luces y las sombras por cómo reacciona la gente. Sí. Lo que pasó con mi padre, y tú pudiste verlo también, claro. Fue sencillamente impresionante. Es impresionante. Fue una especie de consenso general de que el tipo lo que hizo fue aportar, de que el tipo no tenía ambición, de que el tipo no fue corrupto, de que el tipo era en buenos valores, respetaba hasta a sus más adversarios enemigos, hasta gente que le hizo mucho daño. No hay constancia pública de que él le respondiera en igual magnitud. Y eso a nivel público. Pero lo público me confirma lo privado, lo que yo vivía desde niño. Y es que tuve la dicha de Dios de criarme y bajo la égida de uno de los hombres más puros que ha tenido la política de la República Dominicana. ¿Dejaron algún proyecto que tenían pendiente, algo que ustedes no concluyeron o ustedes pudieron lograr?
No, en conjunto mi papá y yo solo trabajamos un programa de televisión que se llamaba Triángulo de Opinión. Entonces, digamos que el proyecto de mi papá, digamos que son sus hijos. El legado de mi padre son sus hijos. En mis hermanos, Jesús David y Violeta Charey, y en mí, la gente tiene, creo yo, y discúlpenme si suena poco modesto esto, el mejor legado de mi papá para la sociedad. Es así, te puedes sentir así, que así lo es. Tú hablabas de que ustedes iniciaste la comunicación, incluso impulsado por tu padre. Sí. ¿Cómo, además de ese proyecto, qué otros proyectos tú has desarrollado en comunicación que te han llevado hasta aquí? Bueno, estuvimos en El Sol 106.5 FM, en El Sol de los sábados y en El Sol de la tarde, ahí junto a mi hermano y amigo Julio Alberto Martínez, mi hermano y amigo Orlandito Jorge Villegas, mi hermano y amigo Pedro Manuel Casals, mi hermana y amiga Susi Aquino, una hermana tuya también. Sí, claro. Ahí estuvo también una caterva de amigos que nos acompañaron en ese proyecto. Milicen Uribe, también hermana y amiga mía de corazón. Y entre otros amigos que han ido sumándose al proyecto. ¿Cómo tú llegas ahí al Sol de los Sábados? ¿Cómo se da la...? Ya yo estaba en Teleradio América. Ya yo trabajaba en Teleradio América, era amigo desde secundaria de Julio Alberto, que también estaba trabajando en otro proyecto de comunicación en Medio Sumarpo. Nosotros luego entonces nos unimos y vamos a Medio Sumarpo a trabajar juntos. Ahí yo incursiono también en la compañía de don Julio Martínez Pozo, con Julio Alberto Martínez y Pedro Manuel Casals. En un momento también Orlando Jorge Villegas también va. Sí. Fíjate, o sea, los mismos fundadores del Sol de los Sábados, en Sol 106.5 FM, estuvimos en Medio Jumarpo. Y ahí esa amistad se vuelve también una relación profesional. Hablamos con don Antonio Espaillat, se le presenta el proyecto, le pareció genial, un programa de todos jóvenes, menores de 27 años, todos. El más joven me parece que era Orlandito en ese momento, y aprobó el proyecto. Estamos hablando que de eso hace ya unos 8 años, si no me falla la memoria. Y por ahí va ese camino. Entonces estamos en Teleradio América, estamos en Sol, estamos con Medio Jumarpo, estamos también Cinevisión Canal 19, y estuvimos en Pío Deportes un tiempo, haciendo análisis deportivo. A mí me gusta mucho el tenis y el fútbol, y yo iba también a hacer análisis deportivo ahí. Y ahí fuimos, Dari, construyendo un perfil como comunicador. Estudié locución en el Otto Rivera, y ahí fuimos construyendo todo un andamiaje comunicacional que nos restó tiempo, como te decía anteriormente, de nuestro trabajo técnico, tanto en la academia como en las asesorías y en las consultorías que yo ejercía. ¿Te emocionaste ahí? Me emocioné con la comunicación, me apasioné con la comunicación, y por ahí hemos seguido hasta hoy. Pero hay una información de que tú en algún momento dijiste que no te ibas del Sol de los Sábados, que iba a permanecer ahí. Sí, claro que sí. Yo digo, y esto suena un poquito gracioso, yo digo que son decisiones administrativas ajenas a mi voluntad. Pero nada, así es la vida, así es la vida. Tengo una relación de mucho respeto y mucha admiración con don Antonio Espaillat, nuestro saludo para don Antonio y para doña Montserrat, y con sus hijos también. Pero en un momento don Antonio tomó la decisión que él entendía adecuada. Y así fue. Bueno, ahora tú estás en el edificio rojo, como le llaman. Ahora Toda una sorpresa ahí. de que tú estés ahí, partiendo del perfil de comunicación que tú has hecho y del perfil que tiene el programa en el cual participas. Sí. ¿Cómo se da todo esto de la llegada a Esto No es Radio? Sí, sucede que tengo dos amigos. Mira, la vida enseña cosas, Dari, y es verdad. Este libro de Maxwell sobre la importancia de las relaciones. Es un libro recomendado. ¿Cómo ganar amigos? ¿Cómo ganar amigos? ¿Por qué? Porque con esas relaciones primarias se abren muchas puertas. Luego uno tiene que validarlo con la profesionalidad y el talento, obviamente. Pero que se abra la puerta en ocasiones, no solo en países subdesarrollados, ¿verdad? La construcción sino también, de una relación. Claro, y es algo positivo inclusive hasta para la construcción del ser humano. Así es. Bueno, mis amigos Pedro Manuel Casals y Joni Estrella ya estaban en la plataforma, y ambos le hablaron a Santiago Matías sobre este personaje que les está hablando a ustedes en este momento. Inclusive Joni Estrella, con quien tengo una relación muy, muy cercana de hace años ya,
le manda videos a Santiago Matías, alias Alofoque, Santiago Matías es su nombre, ella le manda videos míos, haciendo comentarios y eso, y nada, el hombre decidió que yo podía ser un activo para su empresa. ¿Y qué ha cambiado a partir de decir qué ha cambiado en ti a partir de ese tipo de comunicación que es un poquito disruptivo, Sí, es más a lo que disruptiva. Y es otro público a al lo que yo que estaba tú has estado acostumbrado. acostumbrado a Exacto. hacer, es decir, qué ha cambiado en ti ese esquema de comunicación? Yo espero que en mí no haya cambiado gran cosa, porque ¿qué sucede? La plataforma de Santiago Matías tiene una penetración en este momento impresionante. Es probablemente la plataforma de mayor alcance a nivel nacional e iberoamericano producida desde la República Dominicana. Es lo más probable. Y esto hizo que mucha gente que no conocía a Ernesto Jiménez le llegara a conocer. Inclusive hay gente que me dice el gurú y no sabe que me llamo Ernesto. Sí, el apodo a veces va por encima del nombre. Entonces sí, me hizo muy conocido, Dari, no te lo niego. Empecé a vivir situaciones de que iba a un resort y los managers y todo me recibían. Tú eres el gurú. Tú eres el gurú de Alofoque y todo, y eso cambió. Yo espero que en mí no haya cambiado nada, porque recuerdo siempre a Silvio Rodríguez cuando decía, qué cosa más terrible es esto de creerse importante. Te deshumaniza. Espero que no haya pasado conmigo. Ahora, en cuanto al reconocimiento que la gente tiene de mi trabajo, sí, es exponencial el cambio. Y qué bonito, porque también me dio la oportunidad, Dari, desde una plataforma que quizá no representa los valores que yo represento, yo aportarle no solo conocimiento, y hay mucha gente brillante, sino también aportarle el calor humano y el calor de fe que yo siempre trato de llevar allí donde estoy. Pero no hay momentos en los cuales tú te sientes incómodo por los temas y por el tipo de, sí. Evidentemente que sí. Y se han generado, no conflictos, pero momentos incómodos, digamos así, porque también he tenido que participar en cosas que van muy en contra, inclusive de las enseñanzas que yo represento desde chico. Le he buscado la vuelta, el público hasta se ha acostumbrado a mi forma de ser, hasta lo cogen ya de relajo, bueno, es que él es así, no, pero, sí, pero luego que se arma relajo con todo el mundo, Chelcha, pero contigo como que hay un respeto, una barrera, claro, y qué bueno que así sea, porque para exigir respeto, Dari, primero hay que otorgarlo. Y yo siempre he dicho que el respeto se gana, es una categoría que se merece. Entonces, en la misma forma en que yo te trato a ti, claro, tú vas viendo como si fuese un espejo cómo me vas a tratar de vuelta. Entonces, sí, eso lo hemos logrado y creo que le hemos aportado ese granito de prestigio, valga, repito, no quiero parecer inmodesto, pero es lo que tratamos de aportar, Daria, donde sea que vamos. Hay cosas que tú no harías. Hay cosas que no transijo porque irían en contra de mis principios. Y partiendo de, tú tienes, a pesar de ser joven, tienes una formación de una persona ya... ¿Estás diciendo viejo ahora? No, eres joven, pero tu comportamiento te permite tener los dos mundos, de ser, de interactuar con personas de tu edad, pero sí, también claro, interactuar de personas ya que son de más adultos, y eso te permite. ¿Qué perspectiva tú tienes o qué tú opinas de este comportamiento en las redes, de todo lo que está ocurriendo con relación a las redes, la exposición, la comunicación que se está haciendo en República Dominicana? Mira, parecería incoherente, pero yo soy un pleno defensor de la libertad. La libertad, como la definía Martí, para hacer el bien, pero lamentablemente la libertad también te permite hacer el mal. Y sé que en las redes muchas personas creen que se encuentra la mayor putrefacción de nuestra sociedad y nada que ver. Las redes sencillamente son un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Lo que nuestra sociedad produce es lo que estamos viendo en las redes. Entonces, como composición social dominicana. Composición social de Juan Bosch, claro, es un análisis que viene de ahí. Como tenemos, Dari, entonces, esta apertura, yo diría que democrática, de la opinión a sectores que antes no podían tenerlo. Tú sabes muy bien, al igual que yo, que antes para entrar a un medio de comunicación había que tocar ciertas teclas. Sí, claro. Había una especie hasta de oligopolio de la comunicación. No todo muchacho de Los Minas, donde nací yo, claro, tenía la oportunidad, tenía acceso a que su opinión se masificara. A poder demostrar la capacidad que tiene. No lo tenía. Entonces, yo tuve el privilegio de que mi papá, un líder político, me colocó en un medio de comunicación, pero no todo chico lo tenía. Estoy hablando de que yo empecé a trabajar hace casi 14 años ya. Era otro mundo hace 14 años.
Las redes sociales, la irrupción de la tecnología, como lo ha hecho, democratizó el acceso a la información y la difusión de dicha información. Entonces, en esa democratización de la información también se democratiza la imagen que podemos ver, que podemos observar y que puede proyectar la sociedad. Por eso sentimos que la comunicación de hoy está más deteriorada que la de ayer. No es que esté más deteriorada, es la misma sociedad. Ha cambiado un poco. Lo que pasa es que el acceso es mayor a sectores marginados que no tenían esa posibilidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Educar. El camino de la comunicación nacional va de la mano con el camino de la educación de la nación. Ya no es una élite que tiene acceso a la comunicación. Ahora está democratizado. Y como está democratizado, aquellos marginados, depauperados que antes no podían hacer opinión, hoy la pueden hacer. Entonces uno se espanta y se escandaliza. No, no te escandalices. Es que esa es la base de tu sociedad. Eso que tú ves, esa manera de hablar destemplada, ese contenido tan deteriorado, no es que ellos se lo inventan para vender, es, lo que está saliendo, es que es lo que sale de la sociedad y que es lo que la sociedad consume y en su mayoría exige. Por eso fíjate quiénes son los mayores exponentes de la comunicación al día de hoy, los que vienen de ahí, de la base social. ¿Cómo eso cambia? Con el cambio de la educación. ¿Y tú crees que ese formato pudiera ser transitorio? De que, o ese formato, partiendo de esa ausencia de comunicación, va a trascender en el tiempo? Va a permanecer en el tiempo siempre y cuando permanezca este grado de desarrollo que tenemos. Yo aspiro y apuesto a que vayamos avanzando en cuanto, repito, a educación y formación. Mientras más formados sean nuestros jóvenes, el contenido que exijan será de mayor calidad y el contenido que otorguen será de mayor calidad. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de la pausa, partiendo de eso que tú me hablas de la libertad y de ese acceso que tenemos todos y de que cada cual puede decir lo que quiera en el modo que quiera. Y qué bueno que así sea. Y por la vía que quiera. Yo quiero tu opinión luego de la pausa sobre la ley 0124, la ley que se habla de que pudiera estar poniendo en peligro algunas libertades que hemos ganado, o si es simplemente un mito, o simplemente parte de la filosofía política para atacar una iniciativa que pudiera ser nombre, ¿de acuerdo? Okay. Vamos a la pausa, estamos conversando con Ernesto Jiménez, toda la gente habla. Nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi 10 millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Casi 10 millones de nuevas sonrisas. Y volverá. Con las rayas cristalinas y el sonido de Ruiseñor, bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento. El amor y la pasión siempre presente, Y el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande el número uno, una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo para enseñarles nuestras raíces, ritmos y aromas, nuestra sonrisa. celebrando las pequeñas cosas con felicidad. Esperanza y orgullo. Casi 10 millones. Una sonrisa recibimos. Casi 10 millones. Estamos a punto de alcanzar. Oye, dominicano, si lo logramos, un sueño de toda la vida, mi hermano. 10 millones de sonrisas y de amigos vienen a celebrar unidos. Americano, europeo, latino y más. Vienen de todas partes a gozar al país de la alegría. A punto de recibir 10 millones de turistas. Son 10 millones. Casi 10 millones. Ey, una sonrisa. Casi 10 millones. Dominicana volverá. Los colores tu viaje iluminarán. Los paisajes nos harán soñar. Cada instante esta piedra nos hará volar. En un país de gente buena, donde la constante es
la fuerza del amor. Nuestra gente unida, con la sonrisa. Dominicana como motor. Sí. Toda la alegría de nuestra gente. A los visitantes se les grabará como un recuerdo En sus corazones, Cada sonrisa aquí quedará. Casi 10 millones. que a Dominicana volverá. Seguimos aquí, estamos conversando con Ernesto Jiménez, el gurú, como lo conocen ya popularmente. Te hablaba antes de la pausa sobre, a propósito de ese, en el bloque anterior hablábamos de la libertad, Sí. de qué tan democrático está el acceso a la comunicación, de que no hay ningún ciudadano hoy que esté limitado de decir lo que piensa porque hay múltiples vías Claro. para poder expresarnos. Pero en los últimos días, a propósito de una ley, se habla de que eso pudiera estar en peligro o que ciertas cosas vinculadas al tema de la libertad, la libre expresión, pudiera estar truncadas con la aprobación de la ley 0124 que define lo que otrora era el DNI, Sí, sí. la Dirección Nacional de Inteligencia. de investigaciones, que ahora sería Sí, inteligencia. exacto. Tu opinión sobre todas estas posturas, si ciertamente artículos de la ley ponen en peligro esa libertad, qué tanto puede afectarnos no solo a los comunicadores, sino al ciudadano en sentido general, si ciertamente tú percibes todo esto. Sí, mira, tú sabes, Dari, que yo trato de ser equilibrado en mis análisis. Y es bueno que la gente sepa que yo vengo de una escuela en donde, independientemente de la preferencia política que uno tenga, uno intenta que la objetividad prevalezca. Uno tiene su favorito, pero uno trata de, independientemente de eso, que se mantengan ciertos principios dentro de los cuales está ser objetivos, para que la gente te respete, para que cuando la gente te escucha no diga, ah, no, Ernesto dice esto porque... No, Ernesto dice esto porque es lo que verdaderamente piensa. El presidente estadounidense Ronald Reagan decía que la democracia está a apenas una generación de perecer, siempre y cuando no se le defienda. Esto quiere decir que este sistema político, que es el que mayor garantía, libertades y bienestar le ha dado a la humanidad, siempre está en peligro de perecer, porque resulta que en su apertura permite desde dentro que fuerzas que le adversan y que quieren destruirlo puedan ganar terreno. La democracia permite eso. La democracia permite que los enemigos de la democracia ingresen a ella. Así de democrática es la democracia. No así la dictadura. No así la dictadura. Ahora bien, como eso sucede, los que creemos en la democracia tendemos siempre a exagerar un poquito. Tendemos a exagerar cuando vemos un peligro y reaccionamos con mucha furia porque estamos conscientes de que cualquier cosita que empieza pequeña luego se puede hacer grande y no se puede detener. Adolfo Hitler llega al poder en Alemania mediante elecciones democráticas en la República de Weimar. Y a partir de ahí se hace con el poder. Y hay muchísimos otros ejemplos que podemos mencionar de gente que llega en democracia y luego destruye la democracia. Entonces, nosotros los dominicanos, que ya conocimos un Rafael Leónidas Trujillo Molina, que pagamos el precio de la transición democrática, una transición sangrienta que nos costó una guerra civil, que nos costó miles de encarcelados, que nos costó perseguidos. Ya nosotros vivimos esa etapa. No podemos volver a nada que se le parezca. Nos da miedo. Y tiene que darnos miedo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta ley aparentemente inofensiva y que tiene un lado positivo, el lado de reglamentar, de regular la acción de los organismos de inteligencia. Eso debe ser así, eso es positivo para la democracia. Ahora, el tema es el cómo. Entonces, cuando yo no soy abogado, yo soy economista, pero uno lee el diario, uno busca opinión de los expertos, y yo veo opiniones de expertos como Nacef Perdomo, experto constitucionalista, que hace advertencias en torno al artículo 11. ¿Qué hago yo de inmediato? Pues déjame leer el artículo 11 del proyecto de ley. Y lo leo. Escucho comunicadores, el análisis de las palabras, porque hay una hermenéutica dentro de la conformación de una ley que hay que conocerla, que la saben los abogados y el que no es abogado lo desconoce. Claro, hay una filosofía de la descripción. De cómo interpretar inclusive la palabra expresada en la ley. Y cuando yo leo esto, yo digo, ven acá, pero es que
esta ley abre las puertas a una interpretación que puede ser lesiva para las libertades. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros como comunicadores, Dari Terrero y este servidor Ernesto Jiménez, sabemos que cuando obtenemos información de una fuente, tenemos una protección constitucional para dar dicha información, sobre todo cuando la información perjudica a los que controlan el poder. Correcto. Correcto, ¿verdad? Bien. Y es bueno que la gente tenga esto también presente, Dari. Las libertades democráticas vienen en principio para protegernos del abuso del poder. Eso la gente lo debe para de entender, regular para regular. En principio, evidentemente también para regular la interacción entre los mismos ciudadanos. Pero quien más capacidad tiene de usar la fuerza para coaccionar la acción de los ciudadanos es el poder público. Eso debe quedar claro. Bien. Cuando inclusive nacen las constituciones liberales modernas, es para proteger al ciudadano del monopolio de la fuerza del poder público. Ya lo entendemos. Bien, venimos de nuevo a la ley. La ley abre la puerta a que el poder público pueda forzar a un comunicador o a un periodista como Dari Terrero y este servidor a vulnerar el principio constitucional de secreto de la fuente. Que esto es muy importante, amigos y amigas, porque ¿qué es la fuente? La fuente es aquella persona que cuando en su barrio un policía mató a un ciudadano y ese policía no quiere que se sepa que él lo mató y va y dice que fue un intercambio de disparos, lo que fue una ejecución, usted viene y me dice a mí... No, fue Ernesto, el policía, fue el sargento tal. Ernesto, fue el sargento tal y mira la foto de cómo le dieron el tiro en la nuca. Y el sargento tal sabe que usted lo dijo. Y el sargento, exactamente. Entonces yo doy la información, pero no revelo el nombre suyo. Usted es la fuente. Esta ley obligaría al comunicador, so pena de hasta 2 y 3 años de cárcel, a revelar el nombre suyo. ¿A quiénes? A los que justamente después lo van a ir a buscar a usted para hacerle pagar el precio de haber dicho la verdad. Tenemos un ejemplo que podemos citar, el caso de Tolentino, que cada día recibe denuncias con cierta rigurosidad, con temas sensibles, peligrosos, y al final en algún momento tendría él que revelar esas fuentes que ponen más en peligro su vida. Yo conozco, Dari, algunas de las fuentes. Según esta ley, imagínense que como Tolentino es una figura tan preponderante, ok, no lo buscan a él, pero buscan a Ernesto Jiménez, que conoce algunas de las fuentes de Tolentino. Ernesto Jiménez es menos conocido, Ernesto Jiménez es más vulnerable y a él lo forzamos. Cuando Ernesto Jiménez viene y dice que le ampara la ley, resulta que tendrán ese artículo. Que si usted no da la información, entonces ahí me van a someter a la justicia y Ernesto Jiménez va a ir preso. Se abre esa puerta. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice lo siguiente: ok, el presidente Luis Abinader es un hombre de un bagaje ético muy alto. Y yo lo digo a conciencia. He tenido la oportunidad de conversar con el presidente Abinader. Mi propio padre me dijo: Ernesto, el presidente Abinader es un hombre ético. Yo tengo esa convicción. Yo creo que el presidente Abinader es un hombre honesto. Y yo creo que el presidente Abinader, digamos que no haría abuso de estas facultades. Que esta ley tiene otras cosas positivas que pueden ayudar inclusive al combate de la delincuencia. Pero son estos puntos específicos que son peligrosos. Bien, el presidente Abinader es muy ético y no va a hacer abuso de eso. Pero ¿y si mañana viene otro presidente que es un tema de confianza, que no es tan ético? Es un tema de institucionalidad. O sea, lo que quiero decir, para no perderme mucho, es que independientemente de que usted diga: Ernesto, eso que tú dices es verdad, es peligrosa la ley, ok, solo mencioné un artículo, el 11, pero está también el artículo 8, está también el artículo 21, son varios artículos, pero pongo este ejemplo para que usted entienda. Usted dice: Ernesto, pero el presidente Abinader es un hombre bueno, ok. Pero hace 200 y pico de años enseñó Montesquieu que no nos podemos fiar tan solo de la voluntad de los hombres para dirigir un pueblo, porque es que los hombres pasan claro. Las instituciones quedan, el presidente no es eterno. Y si mañana viene alguien que no tiene escrúpulos, que no tiene ese comportamiento ético y dice: pero espérate, esta ley me permite lo que quizá el presidente Abinader quizá ni lo vio, quizá en su bondad, claro. él ni vio que podía hacer. Y si se acogió a una recomendación. ¿Verdad? Pero ¿y si viene otro que no? ¿Y si viene otro que es perverso y que dice: no, pero yo voy a usar esto para que, para mis opositores políticos, apretarlos y tener mayor posibilidad de quedarme con el poder? Entonces, ahí viene el tema, Dari,
de lo que te decía al principio, velar por la salud de la democracia. La ley tiene aspectos que yo creo que se pueden modificar para darle más garantías a la ciudadanía de que no se va a abusar del poder del Estado para inmiscuirse de manera abrupta en su privacidad y en sus libertades que tanta sangre le ha costado al pueblo dominicano. ¿Y cómo explicar que un filtro, como pudiera ser el Congreso Nacional, para este tipo de iniciativas que pudieran venir del Poder Ejecutivo, pero el Congreso puede perfectamente... ¿Cómo explicar que un proyecto de esta naturaleza, con esos elementos, pasa y se apruebe en ambas cámaras y con el concurso de todas las fuerzas políticas? Cuando por incluso los partidos políticos pudieran ser los más afectados con esta ley. O la oposición, por ejemplo. Pero resulta que yo escucho a un legislador, al amigo José Horacio, en un programa de televisión diciendo que muchos legisladores ni leyeron la pieza. Ni la leyeron, Dari. No solo aquí, lo hemos visto antes, sí. Los videos están ahí. Legisladores reconociendo que aprobaron un préstamo que ni leyeron. Legisladores reconociendo que aprobaron una ley que ni leyeron. Y pasó nueva vez acá. ¿Cuándo viene la voz de alarma? La voz otra vez, como sucede muchísimas veces, con nosotros. Cuando se hace pública a través de los medios de comunicación elementos que vulneran la libertad o el bienestar de los ciudadanos, entonces ahí los legisladores reculan. Y cuando vemos el acta de votación nos damos cuenta que solo uno votó en contra. Entonces ahí nueva vez cae la clase política como clase en desprestigio. Ahí se ahonda más el doble estándar, la hipocresía, la desconfianza que tiene la ciudadanía en muchos políticos. Ahí otra vez toma justificación por el accionar chabacano e irresponsable que lamentablemente tradicionalmente han tenido muchos actores del sistema político dominicano. El Congreso Nacional, yo recuerdo, tú también llegaste a hacer críticas y llegué a verte, del accionar de congresos pasados. Sí. Y con muy buena razón tú hacías la crítica, yo también llegué a cuestionarlo. Pero lamentablemente tengo que decirle a los amigos y amigas que nos ven que el pasado probablemente fue mejor. Claro que sí. Probablemente fue mejor. No, está demostrado. Y se está demostrando. Entonces, personajes cuando que debe ir increciendo, avanzando, que debemos nosotros ir al pasado. Bueno, criticamos que aquel fue malo y ahora hemos ido mejorando, pero aparentemente no, la historia no lo ha visto. No nos está dando la razón. Y a propósito de esa decadencia, en términos del comportamiento ético de algunos políticos, ¿cuáles políticos tú entiendes que tienen cabida dentro de ese marco de la sociedad ideal? Algunos políticos tú puedes decir que hoy tenemos que pueden ser elementos de referencia, que tienen un comportamiento de cara a la sociedad que a uno le gustaría tener. Sí, porque, y tú mencionas algo ahí que es importante aclarar. La sociedad ideal es el norte, es como la estrella, que tú sabes que tú nunca la vas a alcanzar. Tú sabes pero tenemos que ir a ese camino. Pero tenemos que ir hacia allá. Aunque sabemos que en nuestra vida no vamos a llegar ahí. Hacia allá hay que ir para que por lo menos nuestros hijos partan desde un escenario mejor y ellos seguir avanzando. Y sus hijos, nuestros nietos, partan de un escenario aún mejor y puedan seguir logrando nuestros sueños. Bien, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo apuesto a nuestras generaciones más jóvenes. Estoy hablando de los jóvenes menores de 35 años de edad. ¿Por qué? Porque me formé con esa generación, pertenezco a esa generación y sé que hay muchos jóvenes que cuestionan lo que yo le cuestiono a nuestros padres y a nuestros abuelos y que tienen mayor formación porque hemos tenido más oportunidad, ya sea por la tecnología o por el crecimiento económico de la República Dominicana, hemos tenido mayor oportunidad de formarnos en universidades extranjeras, aprendiendo de los mejores exponentes a nivel internacional de las ciencias y podemos tomar esa expertise, ese bagaje intelectual superior, estoy convencido que lo tiene nuestra generación y nuestros hijos serán aún mejor. Tengo fe en el futuro del pueblo dominicano y podemos tomar esto para vislumbrar un comportamiento distinto a nivel institucional. Repito, no solo ético, Dari, porque no podemos tan solo pensar en que todo viene de la bondad de los seres humanos. No, es de que las instituciones funcionen para lo que deben funcionar. Habrán siempre errores, habrá siempre un margen de corrupción, pero no puede ser tan aberrante, tan vergonzoso, tan amplio como el que tenemos hoy, porque eso lacera nuestras capacidades de desarrollo. Entonces sí, yo creo, Dari, que esta generación más joven, inclusive si se fijan
Esta es quizá la boleta más joven en mucho Muchos tiempo a años, nivel sí. electoral. Claro, incluso en la República Dominicana. a todos los niveles. Bueno, tenemos un Omar Fernández, Claro. candidato a senador con 31 años de edad. Así es. Eso es algo que... Tenemos candidatos a diputados que apenas llegan a los 25 años, Bueno, cumplen constitucionalmente. Yo entrevisté en Esto No es Radio la semana pasada a una jovencita de 20 años de edad. Sí, Que aspira a regidora por el PRM. Sí, sí. Y lo que vi es una jovencita preparada. Que tiene condiciones para, obviamente. Con condiciones, por lo menos para empezar en ese escalafón del andamiaje público, para empezar a servir y a Sí, seguir Tú formando. sabes que me das, tenemos que hacer una pausa, pero te voy a dejar tres ¿Tan preguntas. rápido? Sí, tres preguntas. Tres preguntas. Primero, tienes un hijo, tu hijo. Matías, sí. Matías, ¿cómo lo libras de lo que no es tan sano? Porque obviamente que ese acceso también tiene limitantes y riesgos. Es complicado. De lo cual tú no tienes que Sí. delimitar y ser un ente vigilante. ¿Cómo lo limitas de ese acceso? Lo otro es hablarte del tema económico y me gustaría que evaluamos el crecimiento económico de Ok. República Dominicana según las cifras Que que se emitió el Banco ofrecen, Central, sí. que emite el Banco Central. Y lo otro es, hablamos de una joven de 20 años que aspira a ser regidora. Sí. No puede aspirar a ser diputada, Por ni el puede límite. aspirar a ser presidente, Sí, porque ni porque tiene senadora. limitaciones La en limitación términos de de edad. edad. No se vulnera el derecho de elegir y ser elegido cuando yo tengo 18 años para votar, pero no puedo ser elegido en renglones Sí. como diputado, senador o presidente. No se me Qué vulnera un buena derecho pregunta, qué buena pregunta. con eso. De luego de la pausa, ¿correcto? Excelente. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Ernesto Jiménez de La Gente Habla. Seguimos aquí, una interesante conversación que yo creo que tiene características pedagógicas por los temas que obviamente domina nuestro invitado Ernesto Jiménez. Gracias, Y antes hermano. de la pausa te dejaba tres preguntas. Sí, sí, sí. Te hablaba de tu hijo, Matías. Matías, criar un chico en el siglo XXI, primer cuarto del siglo XXI, con toda esta tecnología a disposición. Yo estoy tratando, Dari, de usar las enseñanzas de mi papá y de mi mamá aplicadas a esta nueva era que estamos viviendo. Te doy un ejemplo. El límite al acceso a la información es importante en un niño. Un niño no tiene la capacidad de entender ni de discernir todo tipo de información que le llega a sus manos. Con el iPad, te pongo un ejemplo rápido, yo le pongo parental control, el control parental, Sí. control de padres. Tiene un límite horario, ya después de las 10 de la noche hay cosas a las que él no puede acceder. En ese dispositivo es donde él hace la tarea, accede a internet, accede a Wikipedia, etcétera, a YouTube. Bueno, el YouTube le funciona hasta 1 hora. A partir de esa hora No funciona. ya no le funciona. Entonces, aunque él quiera hacerme trampa, ok, se fue a acostar el niño a las 9:30 de la Y noche. se levantó. Se levantó, papá y mamá ya se acostaron, yo me voy a Pero poner- no funciona el YouTube. no puede. y si él quiere descargar un juego, Que tiene que mandar la me autorización. manda a mis dispositivos la autorización. Entonces, si quiere ver una película, si la película es para mayores de 10 años, no la puede ver porque él tiene 10 años. Y eso está configurado en el dispositivo. Eso por una parte. Por otra parte, yo también estar activamente pendiente de lo que él ve cuando está en la casa. No puedo soltarlo, no puedo olvidarme. Un padre y una madre tienen que en todo momento intentar, no somos dioses, intentar saber en qué está su hijo. Comunicación con los profesores permanente, por lo menos una vez a la semana. Ok, el chico, ¿cómo pasó? Llegó la nota, pero ¿y por qué el niño de 90 me bajó 85? Profesores, ¿qué pasó acá? Hablar con el chico, tratar de darle tiempo de calidad, jugar con él, tratar de crear una conexión afectiva más allá de la autoridad del padre o de la madre, que te vea también como un aliado, no como un amigo, porque los padres y las madres no estamos llamados a ser amigos de nuestros hijos, no como un pana, esa no es la idea, pero sí como un aliado, como alguien en quien puede creer y en quien puede confiar, con quien se sienta cómodo. Entonces, Dari, es fácil decirlo, yo lo sé, pero hay que hacer el intento de sencillamente estar ahí para tu hijo. A veces yo estoy muy cansado haciendo algo y el chico me viene con un tema de jugar y yo de verdad no quiero, pero hago el sacrificio, hago el esfuerzo. ¿Para qué? Para que mañana entonces uno recoja los frutos. ¿Frutos para mí? No, frutos para él. Porque
este es el tema, y esto por eso dicen que ser padre viene del amor de Dios, porque es que es el amor más incondicional que existe, es el amor menos egoísta que existe. Uno está dándoselo todo para ellos sin esperar nada a cambio. Entonces es así de sencillo. Yo intento hacerlo como me lo enseñaron mis padres. Sé que hay un margen de error, sé que también no es una relación causal directa. Ni es lineal. Ni es lineal. O sea, puede que tú hagas todo lo posible y que quizá el chico o la chica no salga como debiera, pero lo que yo he aprendido es que la mayoría de las veces, cuando el papá y la mamá hacen un buen trabajo y hacen el esfuerzo, la mayoría, la inmensa mayoría, sale bien el hijo o la hija. Hay comunicadores que advierten sobre, por ejemplo, situaciones que se dan en medios de comunicación donde hay exposiciones que probablemente no son de consumo de niños, tienen el criterio de decir de que, no, yo no soy quien tengo que educar a tu hijo. ¿Qué tú opinas sobre eso? Sobre aquellas personas que tienen influencia y que de alguna manera, en algún momento, por cualquier causal, tu hijo puede tener acceso, porque es tanto su exposición que puede llegar a la televisión, tú puedes estar viendo algo, tu hijo estar ahí. ¿Cómo manejar eso? De aquellas personas que dicen, no, yo no soy que tengo que educar a tu hijo, educa tú a tu hijo. Es una verdad, pero no es una verdad absoluta, como pocas verdades sobre la tierra lo son. Mira, depende del área. Por ejemplo, una actriz de la industria pornográfica o un actor de la industria pornográfica evidentemente no está pensando en tu hijo, ni tiene por qué hacerlo, porque es un contenido para adultos, que tiene un rating, tiene una clasificación para adultos. Entonces eso es responsabilidad del padre, y yo lo asumo completamente, y de la madre, que su hijo no tenga acceso a ese contenido si su hijo es menor de 18 años de edad. Ahí sí. Ahora, un comunicador social, del tipo de comunicación que tanto tú como yo hacemos, claro que tiene una responsabilidad social, porque su contenido lo van a escuchar niños. Se supone lo van a escuchar niños, ya sea el papá camino al trabajo, con el chico ahí que lo va a dejar en la escuela y a las 7 de la mañana estoy oyendo Esto No es Radio. Claro. Yo pienso en eso. Y el comunicador social debe pensar en eso. ¿Por qué? Porque muchos padres instamos a nuestros hijos a que se preocupen por problemas sociales. Correcto. Hay padres que nos gusta que nuestros hijos escuchen El Sol de la Mañana. Claro, que no sean indiferentes. Que no sean indiferentes a la realidad social, al dolor de la sociedad, independientemente de que ellos tengan una vida acomodada. Entonces, yo que pienso de esa manera, cuando yo escucho a un comunicador que yo respeto, con esa falacia, yo inmediatamente me indigno, claro, y hasta le pierdo algo de respeto al comunicador que habla de esa manera en el ejercicio que nosotros hacemos. Evidentemente, reitero, para que no haya confusión, otro esquema de comunicación que no necesariamente tienen que tener ese nivel. Claro que no, porque también hay comunicación para adultos. Correcto. Y que uno lo consume, y que hay temas que usted en toda su libertad quiere disfrutar con su pareja, que no necesariamente su hijo tiene que disfrutarlo con usted. Eso es otra cosa. En Puerto Rico hoy se está discutiendo la posibilidad de que se limite el acceso a las redes sociales de menores de 18 años. En República Dominicana yo creo que es una tarea de casa, pero también es hasta qué punto nosotros podemos controlar la exposición en redes sociales de menores de edad, no el consumo. Es complicado. La exposición, por ejemplo, que se permita que una niña de 12 años tenga acceso a una cuenta de Instagram o de TikTok donde tenga comportamientos que no son propios de su edad. Sí. Yo creo que depende de la sociedad. Otra vez, no podemos ver esto en absolutos, en blanco o negro. Depende de la sociedad. Una sociedad como la dominicana, en donde el matrimonio para jóvenes menores de 18 años está prohibido, correcto, porque no tienen capacidad de consentimiento, yo creo que no sería una barbaridad que el Estado decida regular el contenido que esos ciudadanos, bueno, no son ciudadanos, son menores de edad, sí, que ellos puedan acceder a ellos. Yo creo que sí. Yo creo que en nuestra sociedad yo no lo vería mal. Repito, el tema de la libertad, y esto hay que entenderlo, no es un tema en absoluto. Mi libertad llega hasta donde no afecte la de Dari. Es correcto. No podemos verlo como un valor absoluto. Yo no tengo libertad a caerle a tiros a Dari. No, porque ya eso es otra cosa. Entonces, en el momento en que mi libertad vulnera la de él, hasta ahí se termina. Y ahí debe entonces entrar el Estado para ponerme nueva vez en un punto en donde mi libertad no afecte a la sociedad. Eso debe entenderse así. En el momento en que las redes sociales, con el grado de libertad que tienen, está afectando a un colectivo social tan importante como nuestros niños,
creo que es válido que el Estado tome cartas en el asunto. Pero pienso, Dari, que no debe funcionar igual en toda la sociedad. Yo estoy hablando de República Dominicana. Sí. Transitoriamente, creo que ese límite al acceso a redes sociales, creo que en este momento pudiera tener sentido. Pero otra vez, Dari, habría que verlo a profundidad. Habría que ver el proyecto de ley para que por ahí no quieran colar otra cosita. Sí. Hablamos de economía. Tu valoración sobre los números económicos de República Dominicana que plantea el Banco Central. Y quiero agregar algo. La República Dominicana, obviamente que por las características que tenemos y por el crecimiento que hemos tenido en ese renglón, que es el turismo, le ha dado importancia, preponderancia, primer lugar al tema turístico. ¿No crees tú que le hemos dado de lado a lo que han sido nuestras fuentes tradicionales de la economía, como es la industria, como el comercio, como es las MIPYMES, es decir, todo lo que son la zona franca, que en algún momento fueron eje fundamental de la economía, porque esos renglones están segregados, pero claro, pertenecen a un renglón? Al final es un todo. Mira, yo le he cuestionado a este gobierno el descuido en la parte agropecuaria. Inclusive llegué a entrevistar a un miembro de la Asociación Nacional de Criadores de Cerdos que se estaba quejando de que se está importando carnes de cerdo y se ha descuidado una industria que para la República Dominicana, un sector que para la República Dominicana es vital en torno a que el dominicano consume su chicharrón, consume su chuleta, consume su costilla, y esto va dentro de lo que se llama autosuficiencia alimentaria, que el COVID demostró lo importante que es que un país pueda producir los alimentos que consume. Entonces, eso yo se lo he cuestionado al gobierno. Ahora, ¿dónde debo dársela al gobierno, como se diría popularmente? En la parte del turismo. ¿Por qué? Porque vamos en una transición económica, Dari. Se está hablando ya de la economía de la terciarización, de la economía de servicios, de la economía de la informática, de la economía postindustrial. Estamos ya avenidos a un tipo de sociedad que no es la sociedad de principios del siglo XX, en donde usted iba de su casa a su colegio, a su escuela, a su universidad y a trabajar a la fábrica. O de su casa al colegio y a trabajar en el campo. Esa no es la sociedad, eso cambió radicalmente. Entonces, en esta sociedad, en donde cuando se habla de terciarización, ¿de qué es que se está hablando? De pasar a el sector económico en este momento de mayor valor agregado a nivel global, que es el sector servicios. El sector servicios. Y nosotros tenemos un potencial impresionante en el área turística del sector servicios. Explotarlo es inteligente. Y de ahí que el turismo se haya convertido en un motor de la economía nacional. Ya llegamos el año pasado a la cifra récord de 10 millones de turistas. Y vamos por más. Y la capacidad todavía que tenemos de explotar el sur de la República Dominicana, Bahía de las Águilas, de explotar el norte de la República Dominicana. Señores, la capacidad, el potencial que tiene nuestro país a nivel turístico, ahora es que lo estamos realmente ampliando. Ahora bien, cuando hablamos de los datos del Banco Central, la economía creció un 2.4% del PIB el año pasado. Para los requerimientos de un país en vías de desarrollo como el nuestro, eso es poco. Inclusive nos habíamos acostumbrado a escuchar las cifras año tras año de que la economía creció un 6, de que la economía creció un 7, de que la economía creció un 6.5, inclusive salíamos en los charts, en las listas, en los rankings de la economía de mayor crecimiento en América Latina y de la de más crecimiento del mundo. ¿Por qué es importante que crezcamos mucho y que crezcamos rápido? Porque venimos de ser un país pobre y lo que tenemos es que ir cerrando la brecha con los países ricos. ¿Y cómo yo cierro la brecha? Por ejemplo, con Estados Unidos. O sea, ¿cómo me acerco más a ese grado de desarrollo, que es a lo que aspiramos? Cuando Estados Unidos creció el año pasado un 2.5%. O sea, un país rico que tiene una economía de 24 millones de dólares creció más en términos relativos que un país pobre como el nuestro. Ese término relativo, cuando usted lo lleva a papel, ese 2.5 de Estados Unidos en papel representa más de 5 billones de dólares. O sea, que no es el porcentaje, sino lo que representa por el tamaño de la economía. Claro, porque usted tiene la economía dominicana de 110 millones de dólares. Un 2.5 de 110 mil, estamos hablando de cerca de 3 mil millones. Ahora, un 2.5 de 24 millones de millones
estamos hablando de más de 500.000 millones de dólares, ¿entiendes? Sí, no es válida la comparación. Y no nos vamos a acercar nunca. De ahí que la gente comprenda que para nuestro país crecer un 2.4 es poco. Para un país desarrollado, excelente. Excelente, muy bien. ¿Qué pasó? La presión inflacionaria del año pasado, que venía de mediados del año 2022, esa presión inflacionaria llevó a que el gobierno dominicano tomara políticas monetarias restrictivas, es decir, sacar pesos de la calle. Esto tiene una parte buena. ¿Cuál es la parte buena? Bueno, la parte buena es que sus ahorros ganan mayores dividendos, tienen más rentabilidad. La parte mala es que entonces la inversión sufre, porque como se incentiva el ahorro, se desincentiva la inversión. La gente prefiere, los agentes económicos, meter su dinero al banco que arriesgarlo en un emprendimiento. Esa es la parte negativa. ¿Por qué el Banco Central hace eso, sabiendo de esa parte negativa? Porque busca desacelerar la inflación, que es uno de los peores fenómenos que existen en economía, porque te empobrece de manera directa. El trabajador que gana 20,000 pesos mensuales, con esa inflación anualizada que tuvimos a principios del año pasado de casi un 10%, esos 20,000, el 10% es 2,000. Entonces, esos 20,000 que en enero le valía 20,000, en diciembre le valían 18,000. ¿Entiende? Entonces, usted se empobreció claro, a lo largo de un año. Un cambio en Por eso es tan importante combatir la inflación. Y para combatir la inflación, el Banco Central prefirió que creciéramos un poquito menos. Ya se controló. La inflación está ahora en un 3.7% anualizado, por debajo del rango meta, que es de un 4%, más o menos un punto porcentual. Entonces ahora viene el incentivo monetario que ya empezó desde el año pasado para que los sectores productivos otra vez motoricen y nos lleven a un crecimiento potencial que estimo, Dari, para este año iría entre un 4.5 a un 5%. Si logramos esa meta, entonces volveríamos otra vez al camino de reducir la brecha con las naciones desarrolladas. Otra pregunta que te hice hacía referencia a una joven de 20 años que recientemente entrevistaste, me parece que María Laura se llama, sí. Aspira a regidora. Creo que sí, por el PRM. Por el PRM, el Instituto Nacional. Sí, María Laura. Y te preguntaba sobre tu opinión, si existe una violación constitucional respecto a que la Constitución de la República habla de que con 18 años adquieres el derecho de elegir y ser elegido, sí. Pero no así puedes aspirar a diputado porque te requieres 25 años, a senador tampoco, y menos a presidente que requieres 30 años. ¿Cómo administrar esas discordancias? Pareciera incoherencia, ¿verdad? Mira, esa es una pregunta muy adecuada para un experto en derecho constitucional. Yo no daré una respuesta de un experto en derecho constitucional porque no lo soy. Sí. Voy a dar una respuesta de un ciudadano. Una respuesta ciudadana de un tipo interesado por temas políticos y económicos. Claro. Bien, y que alguito hemos leído en ese sentido. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de que las libertades no son absolutas? Hay derechos fundamentales. Los derechos fundamentales pueden llegar a chocar. Por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida está creando un tema en República Dominicana. El tema del aborto. De las causales. Entonces, el tema de la libertad, pero también exacto, tú puedes, si limitas tu comportamiento en sociedad, puedes ir a prisión. Ok, dama dominicana. Tú tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, es un derecho fundamental. Nadie puede forzarte a tomar una decisión sobre tu cuerpo, nadie puede hacerlo, mucho menos por términos violentos, porque estaría vulnerando derechos fundamentales que tiene esa mujer. Ahora, ese derecho fundamental de esa mujer le da derecho a vulnerar otro de la criatura humana que se está gestando en su vientre y que tiene el mismo derecho a la vida, que es el derecho primero, universal, porque sin vida no se puede lograr nada. Entonces, ahí pareciera que hay un choque de derechos. Ahí los constitucionalistas han hecho muchísimas tesis, de las que yo conozco un poquito, y es la que yo me adhiero, es en torno a la supremacía de ciertos derechos. Hay derechos fundamentales que si chocan con otro, hay una jerarquía de derechos. Correcto. Bien, tenemos el tema constitucional. Con el tema de la edad pasa algo muy parecido como con el tema del límite a la sucesión presidencial. ¿Por qué se le vulnera el derecho a elegir y ser elegido a un presidente de la República que tiene dos periodos constitucionales? Hay un control constitucional. ¿De qué? De la libertad. ¿Por qué? Porque en un sistema democrático, el bien más preciado que tiene toda nación es la libertad. Y se ha demostrado
que el usufructo del poder de manera ilimitada conlleva la perpetuidad conlleva un riesgo de la libertad de los ciudadanos para luego intentar ejercer esos mismos derechos de elegir y ser elegido que el que quiere eternizarse a veces aduce para justamente tener ganancia de causa. Algo parecido pasa con el tema del límite de edad. Usted tiene derecho a aspirar, y si su ciclo biológico continúa, lo tendrá a aspirar a otros cargos. Pero hay un control constitucional para preservar otros derechos, como es el de la libertad. ¿En qué sentido? Bueno, un jovencito que recién cumple 18 años, hace apenas meses no podía otorgar su consentimiento para casarse. Pero entonces, ¿qué constitución le daría el derecho a ese jovencito que recién cumple 18 años a aspirar a ser presidente de la República y dirigir toda la vida de la nación? Hay otros derechos entonces que para supuestamente velar por una interpretación absoluta, que a su vez sería errónea, del derecho a elegir y ser elegido, entonces hay otros derechos de millones de personas que serían vulnerados. Pero eso no pasa en otra sociedad, por ejemplo, en los monarcas no pasa eso. En otros sistemas. En otros sistemas, pero bueno, las monarquías son sistemas autocráticos en donde por decisión divina, supuestamente y de manera hereditaria, el poder se transfiere de una persona a otra. ¿Qué se demostró con el paso del tiempo? Que esos sistemas no fueron óptimos para lograr el nivel de bienestar que sí ha logrado la democracia y la economía de mercado en el plano económico. Se nos quedaron los temas de las predicciones políticas, pero lo vamos a dejar. Y qué bueno que se quedó. Lo vamos a dejar para una segunda, para ver cómo está tu numerología, de cuáles serán los... No, numerólogo no. Déjale eso al maestro Cristian Casablanca. Muchísimas gracias, Dari, a ti agradecer, y verá que es una interesante conversación que yo estoy seguro que la audiencia de La Gente Habla la va a disfrutar muchísimo. Ojalá sea edificante, gracias a ustedes y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre. Así, ustedes nos vemos en la próxima.